Saludos a todos por donde quiera que nos estén viendo y por donde quiera que nos estén sintonizando. Este es su canal cristiano La Palabra desde San Salvador, la capital de la República del Salvador, que es donde transmitimos. Intentamos en todas formas querer tener nuevas imágenes, nueva forma, algo que tenga un poco más de decoración en cuanto a lo que podemos. Muy bien, en estos 4 intervenciones vamos a hablar acerca de el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el nombre de él se deriva con la palabra, las palabras de Jeremías, así dice en el original, así está escrito. Jeremías relata más bien, hermanos míos y amigos, su propia vida, más que cualquier otro profeta, y en eso él cuenta cómo su ministerio, las reacciones de las personas que él les llevó la profecía, sus pruebas que tuvo y sus sentimientos personales se manifiestan más que todo en este libro. Sin embargo, es más específico el tipo de profecías que él dio. Esas profecías que él dio eran tremendas y duras. Su nombre, Jeremías, quiere decir Jehová arroja, en el sentido de establecer un cimiento, un muro, pues. O sea, podríamos decir, Jehová establece o coloca, o Jehová envía. Cualquiera de las 3 formas puede traducir el nombre de Jeremías. Jehová establece, Jehová coloca o Jehová envía. Jeremías es un profeta que está nombrado en varios libros del Antiguo Testamento. Prácticamente en 9 veces está en otros libros. Jeremías, quien sirvió como sacerdote y también como profeta, fue el hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Este fue aquel que descubrió el libro de la ley, que está en el segundo libro de los Reyes. Ahorita pronto va a salir arriba de esta pantalla. Jeremías también le tocó a él por designio de Dios, fue asignado su ministerio y también es conocido como el profeta que lloraba. Nosotros aquí por Latinoamérica le decimos el profeta llorón, pero no porque era un debilucho, no, porque él, viviendo una vida de conflictos debido a las profecías de juicio que Dios le había revelado por medio de él, por parte de los juicios que le iban a caer a Israel con los babilonios, que se llaman de invasores en la época de él fue amenazado, juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir de Joacín, un rey malo, fue públicamente humillado como falso profeta y fue arrojado a una cisterna en donde lo mantuvieron con pan de angustia y con agua. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero en ocasiones se expandió a otras naciones. Apeló a sus compatriotas, les digo a sus compatriotas que se arrepintieran, que evitaran el juicio de Dios por medio del invasor que venían, que eran los babilonios. Pero una vez que la invasión se hizo realidad, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no se resistieran al conquistador babilonio para prevenir la destrucción total. Todo esto Dios se lo había revelado a él.
También llamó a los delegados de otras naciones, de otros pueblos, que dieran oído a su consejo, que Dios se lo había revelado a él, aunque lo reconocían a Jeremías como profeta. Y predijo juicios de Dios sobre las naciones. Dice en Jeremías, en el capítulo 1, en que él, Jeremías, fue nombrado por Dios. Muy bien, estamos viendo pues cuál fue el ministerio profético de Jeremías. Está en Jeremías 1:4, donde dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, Jeremías está relatando y le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él ya automáticamente está oyendo de parte de Dios que Dios lo había apartado a Jeremías para que fuera profeta a las naciones, a los pueblos. Esta declaración donde dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, quiere decir pues que Dios ya lo había agregado y lo eligió como profeta. ¿Y qué era un profeta? En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, para que nos entendamos, un profeta proclamaba la revelación que había recibido de Dios. Eso era lo que Dios se lo revelaba a él. Y una de las pruebas de un profeta verdadero era que se cumplía con exactitud lo que había él predicho o profetizado. Aquí mismo nosotros tenemos en el versículo 9, fíjese bien, dice que Dios extendió a Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Pero vamos a caminar despacio, despacio. Entonces, antes que te formases, le dicen, esto habla de que cuando Jeremías, antes de que naciera, en el plan soberano de Dios, ya él lo tenía diseñado para que fuera concebido como un profeta de Dios. Pablo lo cuenta en Gálatas 1:15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó de mí desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, así se relata Pablo como él tuvo el llamado, similar al que tuvo el profeta Jeremías. Dice en el versículo 6: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Esta respuesta que está dando Jeremías muestra su incapacidad y su falta de experiencia. Se cree, según los comentaristas y los exégetas, que él tenía entre unos 25 años de edad más o menos. ¿Por qué? Porque esta situación de Babilonia y todo eso está a 626 años antes de Jesucristo. Y estuvo él en varias oportunidades, estuvo en la caída de Jerusalén y vivió en el tiempo de la deportación. Continuemos con lo que dice el versículo 7. Estoy en Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que mande. Caramba, la comisión que Dios desde ya le estaba dando a Jeremías, que se le estaba revelando en ese momento, consistía en 5 elementos. 1, ir a donde sea enviado. Dios le iba a decir: te vas a ir para acá y te vas a ir para allá. Lo otro es decir lo que se le ordene. Lo que Dios le ordenaba, eso tenía que que decir. El tercero es arrancar y derribar. Eso ya lo vamos a ver qué significa. Y también la cuarta
este elemento del ministerio profético de Jeremías era destruir y derrocar, y el quinto era edificar y plantar. Todas estas situaciones y condiciones, Jeremías la cumplió a cabalidad. El poder que respaldaba el servicio de Jeremías era la presencia y la provisión de Dios en su vida y en su ministerio. Quiero ser enfático y amoroso en este momento con todos mis hermanos pastores, consiervos de cualquier denominación. No estamos especificando a nadie. Eso es uno. Igual también a los copastores, a los predicadores, a los evangelistas, a todos los que nos sentimos comisionados por Dios a predicar su palabra. Este profeta Jeremías prácticamente sería una insignia, un baluarte a seguir de cómo un llamado de Dios no se puede votar ni por situaciones ni por condiciones. Nosotros, los que predicamos la palabra, ya describí quiénes, ¿verdad? Tenemos ese llamado, y si tenemos ese llamado de Dios, Él nos va a respaldar. Así que desde ya, mis queridos consiervos y hermanos de los que acabo de relatar sus condiciones en la iglesia, su situación en la iglesia, no tema, no se preocupe, porque Dios, si lo llamó, Él lo va a respaldar. Y aquí dice en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. No ande diciendo que no tiene experiencia o que no tiene la capacidad. No, hermano, Dios nos da la palabra de Él, que la tenemos revelada en las Escrituras. Y su Santo Espíritu nos ayuda también a exponerla. No somos eruditos de la Biblia, no. Leemos la Biblia, eso sí, es la palabra de Dios. Entonces, en el segundo libro de los Corintios, Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿va? No es que seamos grande cerebro, no, hermano. Todo el pastor, copastor, predicadores, evangelistas, todo lo que predicamos la palabra de Dios, si nos sentimos enviados por Dios, si nos sentimos comisionados por Dios, también a la par de esa comisión está el respaldo. Y dice en el versículo 7, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande, no lo que tú quieras o lo que te digan las gentes. Miren el versículo 8 que respalda la Biblia, lo que estoy hablando junto con ustedes. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muy bien, hermano. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, sepan todos que también pasamos muchas dificultades, muchas tristezas, necesidades también, aflicciones, preocupaciones. Pero la más importante es que nosotros no debemos de opacar el predicar la palabra de Dios por tales o cuales situaciones o condiciones. Eso que no sea motivo de no predicar. Cuidado. Aquí dice, no temas delante de ellos. Ustedes saben, amados hermanos, ya no quiero decir a quienes he nombrado, porque a los que he nombrado, a ellos les estoy hablando junto con ustedes, hermanos, de todas las congregaciones que tenemos el gusto de conversar en esto. Fíjense bien,
nosotros tenemos el respaldo de Dios. Y no debemos de temerle a nadie. Porque si alguien quiere bloquear el ministerio nuestro, que es predicar la palabra de Dios, Dios se va a encargar con ellos. Dios se va a encargar también de nosotros, que no les temamos. Y aquí dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que, hermanos míos, no le tengamos miedo. Que se nos van a ir unos porque la palabra es muy dura. Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y cuando usted la predica desde la Biblia, Dios lo está respaldando. En el libro de Deuteronomio dice así, y nos dice a nosotros, y les dice a usted, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Le voy a dar otra cita siempre de Deuteronomio del capítulo 31 en el versículo 8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pastor, predicador, copastor, evangelista, no tenga miedo. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 9 dice, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y aquí a veces es la tristeza, hermano. Dentro de nuestras mismas congregaciones, de la iglesia donde estamos, algunas veces, no todas, hay elementos dentro de la iglesia que se rebelan y hacen la vida imposible, no solo de los hermanos, sino que hasta de nosotros, los pastores. Pero no nos preocupemos, porque Dios se va a encargar con ellos. Y eso, ahí sí es más duro, mis queridos hermanos. Son comparaciones. Entonces, una de las citas que hace Jeremías acerca de su ministerio está en Jeremías 20:11, donde dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. O sea, lo que están haciendo no les va a ser perpetuo. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Sí, hermano, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre en Ezequiel, en el capítulo 2 y el versículo 6, hay instrucciones donde dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No le tenga miedo, hermano pastor. No tenga miedo, hermano copastor y predicador y evangelista. No les tenga miedo de lo que digan de usted. Fíjense que ahí está hablando prácticamente de su pueblo Israel. Y nosotros lo podemos tomar ahorita para nuestras congregaciones. Es duro esta palabra, pero aquí está la palabra de Dios. Por eso estoy citando los textos bíblicos. No tema. No nos va a hacer esto color de rosa. Al contrario, difícil, porque la gente no quiere oír de Jesucristo. No quiere. Quiere estar reunido en las iglesias y hoy quiere iglesias light, cómodas así y tranquilonas y todo eso. No quiere oír palabra de Dios. Y cuidado, nosotros no podemos parar, man. No podemos parar. Tenemos que predicar tal como Dios nos lo manda y tal como Él nos la ha comisionado. Voy a citar Mateo en el capítulo 10, en el versículo 26. Así que, dice el Señor, no le temáis, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
La palabra de Dios no está encerrada, no está presa, no está encadenada ni está oculta. Es la que predicamos. Si usted predica la Biblia, si usted predica de la Biblia y hace la comparación tal como está en la Biblia, no como la que nosotros pensamos, no, como está en la Biblia, el Señor lo seguirá respaldando. En Mateo 10 siempre, en el versículo 28 dice, y no les temáis a los que matan el cuerpo, porque hay algunos, yo he sabido que hasta han querido golpear a su pastor, y hay unos, conozco un lugar que parece que se dieron de corbazo, de corvo, de machete. Dios se ha encargado de ellos, por lo que yo sé. Y no les temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese deben de tenerle miedo. Quiero leer en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 4, donde dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. No. Dios nos respalda, hermano. Dios te va a cuidar. Es más, Dios te va a apartar de esos escorpiones, como dice la Escritura ahí, acabamos de leer. Él te va a apartar de eso. Y ya vas a ver, le va a echar insecticida, pero insecticida celestial, de aquellos que usted ha visto cómo quedan las cucarachas, las patas arriba y todas temblorosas. Déjelo. Dios se va a encargar de ellos. Y quiero terminar en 1 Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, donde dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Gracias, Padre Celestial. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, hermanos míos, Dios nos respalda. Si usted predica la palabra de Dios, Dios le va a respaldar. Dios le va a proveer. Dios le va a proteger. Dios le va a dar sabiduría y entendimiento. Dios le va a quitar los escorpiones y las cucarachas que hacen daño a la obra de Dios. Usted solo déjese confiar en que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Él está cuidando de nosotros. Si nos ha encomendado predicar la palabra, la vamos a tener que predicar a toda costa y a toda forma. Querido pastor, no estés preocupado de que hay pocos en tu congregación o muchos. No te preocupes de eso. No te preocupes si en tu congregación, pues en la iglesia donde tú pastoreas o estás, tú pues sobrevives a veces de las ofrendas o de cosas especiales que se hacen en la iglesia para que el pastor tenga su sustento, su comida, su vestido, sus medicinas y todo, ¿verdad? Así que, hermanos, no se preocupe. Dios está con nosotros. Estemos pendientes a la segunda parte de este llamado a todos los pastores, copastores, predicadores, evangelistas, hermanos que tienen ministerios de predicar la palabra, de que no tengamos miedo de predicarla. Dios nos respalda, Dios nos protege, Dios nos va a proveer y confiemos en eso. Nos vemos el próximo viernes, si es que Cristo no ha venido. Bendiciones.